Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir hoy, tanto en presencial, aquí en la sala de videoconferencias, en la sala de conferencias del edificio ICADE, y en remoto a todos aquellos que también nos seguís a través de la herramienta colaborativa. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, en el que, entre otras cosas, vamos a presentar en sociedad la nueva plataforma abierta de inteligencia artificial, que tendré el honor y el privilegio de poderos introducir a la finalización, antes de la finalización de la jornada. Antes de nada, agradecer al Observatorio Industria 4.0 que haya accedido a organizar conjuntamente esta sesión con nosotros, con la iniciativa de comillas ICAI sobre la industria de la próxima generación. Esta iniciativa vio la luz en noviembre del año pasado y desde ella pretendemos entender cómo va a ser la industria de la próxima generación, la industria que convive con la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, cómo comparte, cómo desarrolla y crece de forma sostenible en un mundo que presenta las realidades que hoy conocemos y las incertidumbres que hoy conocemos, pero también las oportunidades que se nos adelantan y en el que todos estamos llamados, especialmente las generaciones más jóvenes, hoy también representadas en la sala y me consta aquí en remoto y que nos siguen en esta sesión. Por tanto, te doy la palabra con muchísimo gusto y agradecimiento a Enrique Ramírez, presidente del Observatorio Industria 4.0, para que también, junto conmigo, introduzca la gente. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Leonardo. Buenas tardes a todos y a todas las personas que también nos siguen. Que hoy no estamos especialmente aquí con nosotros, pero hay muchos miembros del Observatorio por el interés que ha despertado esta magnífica jornada que hemos tenido la suerte de poder colaborar mínimamente con la iniciativa Next Generation Industry, de comillas. Y para mí un placer estar aquí contigo, Leonardo, querido amigo, querido compañero de esta nuestra casa, y con todos los que estáis aquí. Os quería contar que todo iba a hablar en torno a la inteligencia artificial. Vamos a hablar de lo que todos nuestros hijos ya saben de que va a hablar. Creo que no es el mejor momento que abordarlo ahora, porque realmente es algo fascinante. Yo os quería decir que en el último estudio que hemos hecho en el Observatorio de Industria 4.0, que habitualmente hacemos a final de cada año, que llamamos el Smart Industry, si las empresas españolas, la industria española, en dos paradigmas de la industria 4.0 va a invertir, es en inteligencia artificial. O sea que yo creo que avala esta jornada toda la industria española, que está invirtiendo en estos momentos más que en ningún otro paradigma. Solo quería terminar con un recordatorio para todos los miembros del observatorio y igualmente dirigido, por supuesto. El próximo evento que organizaremos es una visita que hacemos de B-Factory y Advanced Factories, aprovechando el día 19 de abril que se celebra en Barcelona. Yo creo que ya es la tercera o la cuarta convocatoria, así que por favor reserváis esa fecha. A lo largo de esta semana mandaremos un recordatorio y de verdad me parece que con esto debo de callarme, porque tenemos un plantel de ponentes fantástico. No la inteligencia artificial, pero sí creo que en inteligencia natural en todos vosotros, que creo que lo mejor es que os dé paso. Sí, claro, te cedo la palabra nuevamente. Muchísimas gracias. Vayas presentando si quieres. Muy bien. Gracias, Enrique.
Desde nuestra iniciativa, en comillas, ICAE, sobre la industria de próxima generación, consideramos que esta industria está ya muy enfocada al cliente, todavía más. Es eficiente, eficaz y flexible en los ciclos de producción, con más valor añadido, sostenible y digital. Para ello, ciertamente la contribución de las técnicas que ofrece la inteligencia artificial es ya esencial. La inteligencia artificial está muy presente en la historia de comillas ICAE. Quizá no es suficientemente conocido el hecho de que el Instituto de Investigación Tecnológica, vinculado a comillas ICAE, desde su creación en la actualidad y a futuro, es uno de los centros de referencia en estas cuestiones. Es por esto que comenzamos la sesión entendiendo y profundizando en este conocimiento atesorado a lo largo de los años, que contribuye de forma decidida a la evolución de la inteligencia artificial a través de las diferentes técnicas, a través de los diferentes modelos y herramientas, a la contribución práctica en esta evolución de las industrias hacia la próxima generación. Nos acompaña hoy el doctor José Portela, profesor propio adjunto de la universidad, tanto de comillas ICAE como de comillas ICADE. Es investigador en el Instituto de Investigación Tecnológica, donde desarrolla su actividad en modelos de predicción de series temporales, análisis de datos funcionales y técnicas de aprendizaje automático, léase redes neuronales, aplicado todo ello a los mercados de energía eléctrica, entre otros. Doctor José Portela nos va a introducir y nos va a hacer realidad algo que, insisto, no es sobradamente conocido ni de lejos, pero que tiene una enorme relevancia, y es por lo que comenzamos con el desempeño del Instituto de Investigación Tecnológica y de comillas ICAE en inteligencia artificial. No sé, por favor, cuando quieras. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Bernardo y Enrique, por presentarme y sobre todo por invitarme a esta sesión que de verdad me enorgullece poder contar, digamos, primero participar en esta iniciativa como parte del IIT, del Instituto de Investigación, en esta iniciativa de la cátedra y sobre todo pues y muy orgulloso de tratar de introduciros al instituto y a las actividades que hacemos en torno de la inteligencia artificial. Bueno, pues como comento, el objetivo es dar a conocer este instituto de investigación y permitidme que comience con esta imagen. Bueno, no porque ya sea primavera o porque ya el fin de semana cambian la hora, que siempre hay que tenerlo en cuenta, sino porque creo que realmente en esta imagen representa bastante bien lo que es el instituto. En el fondo aquí lo que estamos viendo es la naturaleza, pues sabemos que hay entre las flores y digamos las abejas, hay una relación de simbiosis entre las dos, ¿no? Las flores necesitan la polinización para poder crecer y las abejas necesitan de las flores también para poder alimentarse y poder crecer.
creo realmente que la relación entre la universidad y la empresa sigue esta misma filosofía. Las empresas y universidades tienen al final objetivos y quizá necesidades distintas, pero al final creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y en el fondo esto es un poco la base del nacimiento del instituto. El instituto fue creado hace ya 39 años, en 1974, y el objetivo era, bueno, montar una forma nueva de investigar. Hubo una serie de profesores que se fueron a formar en Estados Unidos y trajeron a España una idea o una forma de investigar muy parecida a la del MIT, el Instituto de Massachusetts. Y al final el core, digamos, el fundamento de esta idea era la investigación aplicada y financiada. Al final, la idea es que todo el Instituto de Investigación Tecnológica, trabaja codo con las empresas. En el instituto, ahora mismo, lo forman tanto profesores de la escuela o de la universidad, como investigadores. Y tiene un propósito muy especial, que es el de formar investigadores también, en varias formas. Por un lado, como por ejemplo con becas de colaboración, y también formar doctorados. Pero siempre manteniendo ese núcleo vital que es esa investigación aplicada y esa relación con las empresas. En la actualidad, para que tengamos una idea, entre investigadores, estudiantes de doctorado, colaboradores, hay pues, en torno a unas 140 personas en el instituto. El instituto empezó muy ligado al mercado, al sector energético, y digamos poco a poco, a medida que fue creciendo y que se fueron incluyendo nuevos investigadores, se fueron aumentando las ramas, digamos, donde iban a investigar y donde se iba a desarrollar la actividad del instituto. Como se puede ver, ahora mismo estas son las distintas áreas que forman este Instituto de Investigación Tecnológica. Vemos que tenemos una serie de áreas muy ligadas al sector energético, sistemas eléctricos, regulación, pero también hemos ampliado y abarca temas como los sistemas ferroviarios, bioingeniería, seguridad contra incendios, y también una rama que se ha creado recientemente de aplicación a la sostenibilidad y a la parte económica. Pero en cuanto al tema que nos trata hoy, voy a comentar sobre el área de sistemas inteligentes, que como su propio nombre indica, tradicionalmente ha sido la que más ha estado ligado al desarrollo y a investigación de todas las técnicas de inteligencia artificial. Bueno, como hablamos de inteligencia artificial, yo creo que es interesante visualizar un poco esto, ¿no? Al final, la inteligencia artificial ha tenido un resurgir, una popularidad recientemente con todas las nuevas tecnologías, pero realmente la inteligencia artificial lleva ya muchos años entre nosotros. Y me parece bastante reseñable que el instituto, en el fondo, se creó y ha convivido con todo el nacimiento de la inteligencia artificial. Y esto creo que es un punto que le aporta al IIT el haber nacido y vivido con todo el crecimiento de este tipo de sistemas y de tecnologías. El IIT, en el fondo, tiene una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas inteligentes. Inicialmente empezaron con proyectos muy basados en mantenimiento y diagnóstico, y como digo, siempre en relación con las empresas.
pues teníamos proyectos de predicción de demanda de agua, de mantenimiento predictivo en distintos equipos, por ejemplo, aerogeneradores, todo esto aplicando las nuevas técnicas de inteligencia artificial que estaban saliendo en ese momento. Voy a hacer un paréntesis solo para visualizar realmente a qué nos referimos bien con todo esto. Al final, cuando nosotros, por ejemplo, queremos aplicar una técnica de inteligencia artificial para un proceso industrial, por ejemplo, tenemos un motor que queremos determinar si tiene algún tipo de fallo o no, pues normalmente lo que podríamos hacer sería instalar una serie de sensores, obtener una serie de datos y al final aplicar ahí una serie de modelos que me aprendan de esos datos y, por ejemplo, me dé un resultado como lo que tengo aquí a la derecha, que tampoco hace falta verlo mucho, pero simplemente lo que indicaría sería, oye, pues en esos cuadritos, por ejemplo, naranja, verde y rojo, me podría decir, oye, tengo 3 modos de funcionamiento en mi motor. Si estoy en el verde, a lo mejor estoy funcionando bien, pero si estoy en el rojo, a lo mejor es que estoy en un modo que puede ser de fallo. Creo que claro, la aplicación de estos modelos siempre tiene que estar ligada a esa visión de negocio, ¿no? ¿A qué quiero esto? Y entonces, bueno, pues en este caso, los modelos servirían para aprender de los datos y determinar esa condición, digamos, de ese motor. También estuvo muy ligado al mercado eléctrico. En los inicios, cuando se liberalizó el mercado, se desarrollaron un montón de sistemas, por ejemplo, para gestionar las ofertas de energía en el mercado. Claro, resulta que cuando se liberalizó el mercado, de repente había un montón de datos disponibles. Todas las empresas eléctricas podían decir cuánta energía querían comprar o vender y entonces había que analizar todo eso. El IIT en el inicio del mercado estuvo muy involucrado en este tipo de sistemas, tratando de desarrollar incluso sistemas de medición y monitorización de todos esos datos. Por ejemplo, ya sea con técnicas, con modelos o con técnicas de visualización. Una cosa que creo que es importante resaltar y es, bueno, pues que se utilizaban una serie de técnicas, pero claro, en los inicios no era como ahora, que ya te puedes bajar la librería y tienes un abanico de opciones donde puedes probar, sino que realmente yo no estuve en estos inicios, pero yo creo que tuvo que ser una aventura realmente programar y todos esos modelos desde cero, ¿no? Porque no existían estos repositorios públicos para poder aplicar todas estas técnicas. Y creo que esto es un punto muy importante porque esto lo que ha transmitido al IIT es un know-how propio, un conocimiento propio de cómo hacer las cosas y de cómo trabajar este tipo de problemas de sistemas expertos. Porque al fin y al cabo, muchos modelos podrán venir o irse, pero el haber conseguido ese conocimiento de cuáles son los fundamentos que necesita un modelo para tratar bien los datos, creo que es un conocimiento y una ventaja del IIT que en muy pocos sitios. En la actualidad, pues esto ha crecido mucho, pues ahora ya somos más de 15 profesores e investigadores. En la actualidad ahora mismo somos 15 doctorandos que están desarrollando sus tesis aquí. Y en activo tenemos más de 30 proyectos de investigación y, digamos, tanto con empresas como en líneas de investigación y desarrollo de tesis doctorales. Al final, pues bueno, a lo largo de todos estos años, ese conocimiento, ese know-how adquirido se ha ido materializando en adquisición de nuevas técnicas y modelos. Pues mejores modelos de predicción de series temporales, mejores modelos de deep learning, aprendizaje por refuerzo, modelos de lenguaje natural. A medida que se iban incorporando investigadores y personal al grupo, se iban adquiriendo también esos nuevos conocimientos. ¿Cuál es la otra pata del instituto? Las aplicaciones. En los sectores de aplicación, que antes hemos mencionado, que empezaron con mantenimiento y el sector energético, pues de repente esto también se ha extendido. A medida que pues, todo el mundo de los datos se ha
transmitido en todos los sectores de actividad, pues el IIT también está absorbiendo, digamos, la utilización y tratando de aplicar ese conocimiento en estos nuevos sectores. Por ejemplo, en la parte de ciudades inteligentes o en la industria, logística, en el sector de salud, por ejemplo, el sector aeronáutico, economía, etc. Para no ser... obviamente estamos trabajando en muchísimos proyectos y simplemente voy a hacer a modo de titular un poco un resumen de cómo estamos haciendo esa conexión. Porque al fin y al cabo el IIT está muy especializado en investigación de vanguardia en la parte de modelos y técnicas. Pero esos modelos se pueden aplicar en distintos sectores para distintas aplicaciones. Por ejemplo, en el sector energético, que sigue siendo un sector bastante fuerte dentro de la línea de proyectos del IIT, pues tenemos proyectos como modelado de la demanda eléctrica, predicciones de distintas de precio o de la misma demanda eléctrica, que son muy útiles para las empresas para poder gestionar sus activos. Esto es muy interesante porque, claro, todo va evolucionando. Ahora, en un mundo de incertidumbre, todas las líneas de investigación tienen que ir adaptándose y hacer, por ejemplo, predicciones probabilistas, ¿no? Ya no quiero saber si el precio de mañana va a ser 10, pero quiero saber un intervalo, porque quiero ser capaz de gestionar esos riesgos. Otra línea de actuación, por ejemplo, sería la parte de modelado de demanda de clientes para ciudades inteligentes. Es muy importante ahora tratar, o muchas empresas quieren saber cómo consume la gente, para tratar también de ofrecer mejores opciones para que la gente consuma de forma más eficiente o más responsable, o incluso identificar pues, qué nuevas formas de generación serían óptimas. Pues si conviene un autoconsumo o no, etc. Pues en estas líneas también estamos trabajando en esa creación de patrones con estas técnicas que ya hemos mencionado antes. Incluso estamos trabajando en temas de electrificación rural, donde aplicamos visualización de imágenes y análisis de imagen de satélite para tratar de identificar las mejores zonas donde por donde hay que electrificar un país en desarrollo. En cuanto al mantenimiento, la línea de detección de anomalías y de diagnóstico de los equipos sigue siendo también, igual que al inicio, uno de las líneas core, digamos, del IIT. Al final, todas las nuevas tecnologías que van saliendo se investiga en cómo aplicarlas en los distintos sectores, ya sean centrales hidráulicas o para monitorizar o caracterizar un estado de salud de un aerogenerador, o incluso toda la parte nueva de creación de gemelos digitales para digamos, monitorizar ya sean vehículos industriales o ya sea cualquier otro sistema industrial. Incluso en esta parte trabajamos mucho en la creación de distintos indicadores de comportamiento, por ejemplo, aquí en motores diésel, para tratar de, en base a esas medidas de los sensores, como en el caso que habíamos comentado antes, poder identificar mejor los estados de comportamiento de ese motor o de ese sistema. En el sector industrial, pues gracias a la cátedra, también se ha impulsado mucho todo lo que sería la aplicación de estas y la transmisión de estas experiencias o de estas técnicas en la industria. Se están, por una parte, la parte de robots móviles, por ejemplo, se están trabajando en proyectos de drones para, digamos, caracterizar y hacer un inventario de forma automática y también inspección y vigilancia, digamos, en algún almacén. Y también se trabajan en la parte de transferencia de experiencias sintéticas a productos reales. Por ejemplo, aquí se está viendo pues, cómo hay un robot, un brazo robótico, digamos, que se puede manejar en el ordenador, y lo que se trata es, oye, si yo soy capaz de hacer que ese robot aprenda solo en el ordenador, voy a ver si soy capaz de
transmitirlo y hacer que funcione igual en la realidad. En finanzas también estamos trabajando, por ejemplo, en utilizando técnicas de Machine Learning explicable, que básicamente es toda la línea de investigación en la que se busca que las técnicas de aprendizaje automático las podamos entender. Más que nada porque en muchos sectores se requiere que si se va a tomar una decisión crítica con ese modelo, pues se requiere que puedas tratar de entender por qué un modelo toma una decisión. Y aplicamos técnicas propias, también, por ejemplo, para el modelado de las curvas de futuro o, digamos, de trading. En el sector salud, ahora estamos colaborando también con distintos hospitales para tratar de utilizar toda la parte de sistemas inteligentes en la monitorización, por ejemplo, de patrones y caracterización de patrones de movilidad en pacientes con enfermedades complejas. Esto lo que permite, por ejemplo, ahora con toda la analítica, bueno, más bien con toda la recopilación de datos que tenemos en nuestras pulseras, todo eso se puede explotar para, digamos, obtener un beneficio para aquellas personas que lo puedan necesitar. Entonces, aquí el IIT también está colaborando en este tema. Y luego, bueno, pues aquí un popurrí de distintos sectores. Al final no nos conformamos solo con esto, sino que también estamos trabajando, por ejemplo, en temas de detección de tormentas solares, lo que se llama Weather Prediction, Space Weather Prediction, perdón. También, por ejemplo, en la parte de detección de ataques cibernéticos y de ciberseguridad. Por ejemplo, en tema de deporte, se está trabajando una aplicación muy interesante utilizando visión artificial para monitorizar si estás haciendo bien los ejercicios o no. Y, por ejemplo, predicción de tráfico o, por ejemplo, automatizar la extracción de, por ejemplo, información a partir de PDFs que sean bastante más complejos de los que podríamos manejar a lo mejor habitualmente. Yo creo que la pregunta es, oye, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues al final yo creo que es una mezcla entre el equipo que tenemos en el IIT, que es un equipo multidisciplinar, tenemos muchos investigadores especificados en técnicas muy concretas y digamos, además haciendo una investigación de vanguardia. Pero la clave es lo que decía al principio, es la relación con la empresa, ¿no? La empresa normalmente muchas veces tiene datos, tiene necesidades de negocio y creo que es cuando se hace una colaboración estrecha entre el IIT y la empresa, es cuando podemos los dos crecer. El IIT ha podido crecer aplicando todo su conocimiento a distintos sectores porque iba acompañado también de una empresa donde el IIT podía identificar junto con la empresa aquellos puntos de necesidad y, digamos, y compartir ese know-how. ¿Cuál es ese impacto para las empresas cuando colaboran con el IIT? Pues en el fondo esto es una forma de hacer una transferencia de investigación que tiene un impacto directo en el negocio. La vanguardia de la investigación se puede aplicar directamente en aquellos puntos donde la empresa pueda considerar que es crítico. Además, el esquema de colaboración que tenemos, dependiendo de ya sea con becas de colaboración o con doctorandos, permite dar una facilidad para explorar nuevas líneas de investigación en la empresa, que a lo mejor de otra forma sería más difícil. Aprovecho para comentar que creo que la iniciativa en la que estamos colaborando, creo que va muy en línea con este concepto. Podemos mejorar los sistemas ya existentes con esa investigación puntera y al final también hay una transferencia a la sociedad en forma ya sea de publicaciones científicas, digamos en conjunto con universidad y empresa. No quería dejar de comentar, digamos, la cátedra junto con el CICLAB y todas las actividades, porque creo que precisamente es uno de los mayores exponentes de esta filosofía de colaboración universidad-empresa que mencionaba.
gracias digamos, las iniciativas de trabajo con estudiantes y con doctorandos que se dedican, por ejemplo, desde el SIGLA, las líneas de investigación dentro del IIT en temas de industria conectada se han multiplicado. Y creo que es una evidencia de esta sinergia de esa colaboración. Y por último, lo que quería comentar es finalmente la parte de formación. En el IIT no solamente realizamos esos proyectos, digamos, en colaboración con las empresas, sino que conocemos también esa necesidad que hay de formar y actualizar a muchos empleados, ya sea de cara a adquirir nuevas posiciones dentro de la empresa o ya sea de cara a tomar mejores decisiones, conociendo todas las implicaciones que tiene la inteligencia artificial. Pues el IIT también ha dado muchos cursos, digamos, in company, digamos, enfocados a aquellas necesidades específicas de la empresa. Y creo que es muy importante, me gustaría destacar esto, que gracias a esos cursos también se descubren nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades, también de conectar universidad y empresa. Y, por ejemplo, uno de esos resultados es la creación reciente de una nueva cátedra de aplicación de inteligencia artificial a mantenimiento basado en datos. Entonces, bueno, por todo esto, creo que yo creo fielmente en esa colaboración de empresa-universidad, que podamos seguir sirviéndonos uno de otro y poder crecer juntos. Y creo que estoy encantado como IIT y como investigador de poder participar en esta iniciativa de Next Generation Industry y en este lanzamiento de la plataforma, que precisamente creo que va directamente en esta línea de buscar esa simbiosis. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias por compartir con nosotros la realidad, inmensa realidad del Instituto de Investigación Tecnológica. No solamente ha recorrido todas las líneas de investigación avanzada, pero también de investigación enfocada a resultados, de investigación práctica enfocada a resultados, la colaboración universidad-empresa, que a través de vuestras obras y de vuestros hechos, pues es hoy una realidad. Mientras invito por favor a los componentes de la mesa, a Luisa, Elena, Álvaro, me permito compartir con todos nosotros. En la sala veo antiguos alumnos del programa avanzado de diferentes promociones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Algunos de vosotros, lo sé porque en alguna promoción en particular, me ha interesado empezar con una frase que no es mía, pero que leo. El estudio de la inteligencia artificial dentro de las ciencias de computación está íntimamente conexo con el de la lógica matemática y puede quizá ofrecer resultados que ayuden a esclarecer la naturaleza y los límites de la inteligencia humana. Parece que puede plantearse aquí una cuestión de nombre sobre qué clase de conocimiento se designa con la palabra inteligencia. También pueden plantearse convenientemente, al parecer, en conexión con el hecho de la inteligencia artificial, numerosas cuestiones, por ejemplo, la formación de conceptos, la naturaleza de las condiciones a priori del conocimiento sensible y la naturaleza de la conciencia. Esta frase, de rabiosa actualidad, fue escrita por el profesor Dr. Alberto Dou, profesor de esta casa, en el año 1972.
Os animo a aquellos que tengáis curiosidad por leer el resto del paper. Está disponible si realizáis una búsqueda en Google Scholar y podréis tener acceso a él. De la lectura del mismo, uno concluye que no podemos encontrarnos en un momento más ideal de la historia, donde los progresos en las ciencias de computación, las capacidades de proceso, de almacenamiento, de la realidad de lo que hoy es Internet, nos está permitiendo avanzar de forma acelerada en un mundo donde nos encontramos casi de la noche a la mañana con fenómenos que capturan toda nuestra atención cuando hablamos de inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT. En la segunda parte de la sesión vamos a hablar de este tema en mesa redonda con nuestros tres invitados. María Luisa Izquierdo, gracias María Luisa por acompañarnos. María Luisa es Project Manager en Siemens Gamesa, es miembro de la Junta Directiva del Observatorio Industria 4.0, antigua alumna del programa avanzado. Un lujo contar contigo, María Luisa, gracias por acompañarnos como moderadora de la mesa redonda. A su izquierda, el profesor doctor Álvaro López. Buenas tardes, Álvaro, querido Álvaro. Álvaro es coordinador de la Cátedra de Industria Conectada y además dirige el CICLab, al que ha hecho referencia anteriormente José Portela. Álvaro tiene una extensa experiencia investigadora y docente, es también profesor de la Escuela de Ingeniería de Comillas ICAI, y un lujo, en el caso de la Cátedra de Industria Conectada, de compartir contigo muchas experiencias y muchos desempeños. A la derecha de María Luisa, un privilegio, Elena, por estar contigo. Elena González Blanco. Elena es una de las profesionales más reconocidas en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente en todo aquello relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Entre sus contribuciones en este ámbito destaca una vertiente investigadora, liderando proyectos europeos en este ámbito de enorme calado y trascendencia, que están muy presentes en la realidad de lo que vemos hoy, en los desempeños de inteligencia artificial. Elena también tiene una faceta emprendedora muy sobresaliente. Elena fue el CEO de Cover Wallet, una de las primeras fintech más reconocidas internacionalmente, con la que también tuvimos ocasión de colaborar. Una etapa en el Banco de Santander, también brillante y exitosa, aportando todo ese know-how y esa experiencia en las tecnologías de vanguardia en un sector radicalmente distinto, y ahora en algo que nos tiene a todos en ascuas y que en algún momento espero que compartas con nosotros, pero que estoy seguro que ya, como siempre has dicho, por la vía de la contribución, por la vía de la motivación de todos, porque te seguimos con interés, y por la vía del compromiso en el desempeño y en el desarrollo de todas estas cuestiones hacia adelante, situando a la persona en el centro. Un privilegio contar contigo. Gracias por el tiempo de calidad que has acabado de coger para estar aquí. Gracias a vosotros y nada, pronto descubriré ese secreto. Muy bien. Tiene bastante que ver con todas estas cosas que vamos a hablar. Gracias. María Luisa, por favor, no te quieres. Pues, como miembro de la Junta Directiva del Observatorio, es un placer poder estar aquí y organizar este evento conjunto que realmente ha generado muchísima expectativa y que espero que no se esté defraudando. También permitirme contextualizar esta mesa redonda y quisiera poner en valor, como ya ha hecho Enrique al principio de la sesión, el estudio Smart Industry, que desde el Observatorio desarrollamos todos los años y en su última edición ya vislumbraba la inteligencia artificial como la más disruptiva de las tecnologías 4.0 en el último año. Y en concreto, si nos referimos a ChatGPT, que es el título de esta mesa redonda,
no hay nada más que echar un vistazo a las últimas newsletters de cualquier publicación del sector tecnológico, que todas lo mencionan, está en prensa prácticamente todos los días también. Pero también es cierto que cuando nos referimos al ChatGPT, las aplicaciones que más nos vienen a la cabeza están relacionadas con temas de marketing digital, como casos de uso o contact centers. Pues bien, lo que nos vienen a contar hoy aquí tanto Álvaro como Elena, desde su dilatada experiencia en el estudio de estas nuevas tecnologías, va más allá de estas aplicaciones. Y si te parece bien, Álvaro, podemos empezar contigo y que nos hagas una breve presentación sobre cómo funcionan estos modelos y sus fundamentos. Pues, si me ponéis las diapositivas que... Bueno, pues voy a intentar contar cómo funciona ChatGPT por dentro sin que me explote la cabeza a nadie. El primero, en realidad el funcionamiento no es muy complejo. Es sorprendente que funcione así, pero los mecanismos son incluso elegantes. Voy a empezar por contar un poco cuál es un poco la evolución histórica de la atención, que es la clave de todos estos nuevos modelos de lenguaje. La atención no es la diapositiva, pero la primera vez que la vi yo, el primer paper sobre atención que leí es de 2014, es de unos investigadores de DeepMind y es sobre atención visual. De alguna manera replicaba el mecanismo de la fobia del ojo humano para concentrar la pequeña parte que tenemos de alta resolución de nuestra visión en las partes de una imagen que más interés tenían y dejar las partes de baja resolución con menos carga computacional para el resto. Esto lo hacían con aprendizaje por refuerzo y funcionaba razonablemente bien, pero no aportaba una gran ventaja competitiva con respecto a las técnicas de estado del arte que había en visión artificial, que sigue habiendo, que son las redes comunitarias. Sin embargo, en el 16, en los modelos de secuencia, en los modelos que eran estado del arte del lenguaje en aquel momento, que eran las redes neuronales recurrentes con memoria a corto y largo plazo, las LSTM que veis ahí, Badanau, entre otros, en un equipo en el que estaba incluso Joshua Bengio, que es una eminencia en el campo del deep learning, presentaron una técnica de atención más simple que la del transformer, pero que multiplicaba por 2 la eficiencia de los modelos en este caso eran modelos que se dedicaban a la traducción automática. Entonces, esta técnica fue capaz de mejorar muchos de los puntos débiles que tenían esos modelos, que básicamente tenían que luchar, tenían muchos problemas para detectar dependencias que estaban muy lejos en una fase. O sea, apareció la atención y fue como, oye, esto funciona mucho mejor. Entonces, a raíz de eso, unos investigadores de Google Brain, de Google Research, creo que un señor de una universidad canadiense de Toronto, presentaron el Transformer. El Transformer es pura y duramente atención. De hecho, como estos señores son unos fieras, al paper en el que lo presentaron lo llamaron Attention is on YouTube. Prácticamente como los Beatles y bueno, atención en lugar de amor. En este caso estamos hablando de uno de los papers más influyentes de lectura reciente de la inteligencia artificial. Porque a esas LSTM que tenían mucha trayectoria detrás, mucha investigación ya para mejorarlas, las ha borrado del mundo, ¿vale? O sea, ya nadie se plantea cuando va a cometer cualquier tarea de lenguaje usar una estructura de red neuronal recurrente, porque básicamente los problemas de computación, los problemas con el gradiente, etc., todos los ha borrado del mundo. De hecho, en ese estudio que veis ahí del Transformer, esos investigadores de Google mejoraban en todos los benchmarks con mucho menos coste para entrenar los modelos, lo cual fue como, ostras, vamos, y a partir de ahí hubo una explosión, no solo en lo que se refiere a explotar el Transformer para el procesamiento del lenguaje natural, sino también en aplicarlo a otros dominios, como por ejemplo la visión. Que ya veremos si me acaban también desbancando a las redes neuronales. En todo caso, esta explosión de Transformer ha concluido en el tiempo con un avance enorme en también las técnicas de inteligencia artificial generativas. En realidad, la que más digamos, atracción tenía al principio eran las redes neuronales
las redes generativas adversarias, las GANs, que desarrolló, que propuso Goodfellow y que estaban en el campo de imaging. Estas eran bestiales, había cosas muy interesantes, pero es que en el campo del procesamiento del lenguaje natural apareció un sistema generativo de texto, que es el famoso, son los transformadores generativos preentrenados, Generative Pre-trained Transformer, que son las siglas de GPT. Esto lo presentaron investigadores de OpenAI y han ido evolucionándolo hasta lo que tenemos ahora. Y os voy a contar un poquito cómo ha sido ese. Como hemos dicho, todo esto va de atención. ¿Y cómo es la atención en acción? Vamos a pensar un poco en cómo funciona esto. Hace tiempo que ya hay embeddings, que son aplicaciones que proyectan las palabras en espacios más convenientes de palabras, ¿vale? Sin entrar mucho en embeddings ni rollos técnicos, pero si tú vas a una aplicación que se centra en la palabra, tienes muchos problemas con características muy comunes del lenguaje, como en este caso la polisemia, ¿no? Podemos tener dos frases con un significado tremendamente distinto en la palabra banco, que es una sola palabra. Entonces es importante, o la ventaja que tenemos es que las palabras vienen con contexto, ¿no? De arriba, el que estaba enmayado, como decimos en el sur, se comería un banco de sardinas, banco va cerca de sardinas, y eso ya te da una pista de a qué tipo de banco se está refiriendo esa frase, mientras que en el lado de abajo, banco va cerca de vivienda. De alguna manera, estos transformadores, estos nuevos modelos son embeddings atentos al contexto. Son técnicamente, de hecho, son embeddings contextuales. Imaginaos que ahora aparece también una diferencia entre el sentido literal o sentido figurado, en este caso en torno al verbo comer. Alguien se ha tenido que comer otra comisión del banco. Bueno, pues también podemos concentrarnos no solo en palabras, sino en sintagmas. Esto acontece de manera natural, aunque no muy controlada en el transformador. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poco cómo. Pero bueno, eso es, la atención lo que nos da es la posibilidad o la habilidad de aprender relaciones entre elementos de una larga secuencia de símbolos de una frase. ¿De acuerdo? Y matemáticamente, ¿qué es? Mirad, si alguien se atrevió a leerse el paper de la atención, pues habrá visto que es difícil de desentrañar. ¿Por qué? Porque resulta que los investigadores que han hecho esto tienen un background informático muy fuerte. Deben ser unos amantes de las bases de datos y todo lo han explicado con jerga de bases de datos. Ellos hablan de key query values, porque en esencia un transformer es una base de datos probabilística. Pero si nos pusiéramos aquí o en España a jugar al quién es quién, a tirar, a hacer preguntas y quitar del juego a gente y preguntáramos quién sabe en profundidad de bases de datos, se cae 3/4 de España. Y si encima preguntamos quién sabe de probabilidad, se cae pues el cuarto que queda más adelante. ¿Vale? Entonces, en esencia esto es muy sencillo, lo que pasa es que se explica habitualmente con conceptos que son muy de jerga, muy prácticos. ¿Vale? Pero básicamente este modelo lo que hace es poner a todas las palabras, al lado de todas las palabras, y se aprenden unas proyecciones, en este caso, por curiosidad son lineales, pero que son convenientes para ellos, para que las cosas que son parecidas acaben con números grandes y las cosas que son diferentes acaben con números pequeños. Y la función de similitud es tan sencilla como un producto escalar, para los que os acordéis algo de la geometría, tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Luego, es interesante, y ahí está la arquitectura de GPT, fijaos que es más sencilla que la, si os acordáis de la de le han quitado, la mitad le han quitado el encoder. Básicamente lo potente, no sé si se ve bien, pero aquí pone 12x. Básicamente la arquitectura de GPT combina la potencia de la atención con la potencia de la profundidad. De esa manera, y aunque no sea tan sencillo, en la primera capa podríamos aprender relaciones entre dos palabras, en la segunda capa podríamos aprender relaciones entre sintagmas, and so on and so forth. Y de esta manera, y ahora veremos que no es tan sencillo, pero se ha conseguido, estos modelos manejan propiedades tan complejas del lenguaje como la recursividad, ¿vale? Que eso, pues, no sé, es algo que solo podemos hacer los humanos. Hay chimpancés que medio pueden chapurrear algo, pero
en cuanto aparece alguna frase con anidamientos y tal, se van de la ecuación. Y esto es GPT lo hace. ¿Cómo lo han conseguido? Porque, como os digo, no es tan sencillo. Necesitamos un montón de ejemplos para que los modelos aprendan todas las relaciones que hay en el lenguaje, que son muchas. El lenguaje es muy complicado. Y si quisiéramos, o sea, aspirásemos a tener datos siempre etiquetados, pues estamos buenos. ¿Cómo se resuelve? Pues etiquetamos automáticamente. ¿Y eso en qué consiste? Pues fijaos que he cogido una frase al azar de la prensa y lo que le estamos haciendo al modelo es decirle, vamos a ver, te doy una frase que yo la conozco y te quito la última parte. Técnicamente es otra cosa un poco diferente, pero bueno, la última parte. Y tú tienes que aprender. Entonces, fijaos que de esa manera yo etiqueto automáticamente una cantidad ingente de muestras y lo puedo entrenar usando una función de pérdida de aprendizaje supervisado que para los que lo conozcáis es la entropía cruzada, ¿vale? Interesante. Es suficientemente interesante como para mencionarlo, es que cuando empezaron a desarrollar GPT, era un modelo que funcionaba bien, pero poco más. Sin embargo, y esto no se sabe muy bien cómo, simplemente por ir metiéndole más tamaño y más ejemplos, o sea, con un ejercicio puro y duramente de fuerza bruta, de repente el GPT empezó a tener una capacidad que se llama Theory of Mind, es decir, una habilidad para imputar estados mentales internos a otros estados. Eso es algo que solo podemos hacer los humanos, en teoría, es única de nuestra especie. Bueno, hay un marco para evaluar si cualquier agente tiene esa capacidad, que se basa en unos juegos de falsa creencia, creo que recordaron. Y no sé si se ve bien, pero bueno, ahí el primer modelo que aparece que tiene capacidades como un humano es GPT-3, el Da Vinci 1, uno de los primeros de la saga GPT-3, y rinde como un niño de 3 años y medio, ¿vale? Ya, bueno, porque los niños de 3 años y medio te buscan la fruta, y esto es en el 20. El siguiente modelo que es Bloom, que por cierto ese es open source, del 22. Y del 22, que es el año pasado, hasta ahora, sencillamente creciendo el número o sea, en tamaño y limpiando el dataset y mejorando la forma de aprender. GPT 3.5, el Da Vinci 3, ya funcionaba como un niño de 7 años. Y eso, la curación que le hicieron a GPT 3.5 para convertirlo en ChatGPT, ya hace que cuando te enfrentes a él digas, si me permitís, porque no lo voy a decir, porque estamos, diré, ostras, ¿qué es esto? Y ya te engancha y ves que tiene potencial brutal. Por cierto, el estudio este es de un investigador de la Universidad de Stanford. Y os voy a decir una de las cosas quizás más sorprendentes de hoy. He buscado quién era con Bing, ¿vale? Y he buscado quién era con Bing interactuando con él en términos de lenguaje natural. Lo cual ya veis que de alguna manera estas nuevas tecnologías están cambiando un poco la forma en la que funciona. Ya muy rápido, que no quiero tampoco acaparar más tiempo. Bueno, esto básicamente ChatGPT es una evolución de GPT en la que se busca que se alinee con lo que un humano espera, y eso se hace con aprendizaje con refuerzo, con realimentación humana. Esta gente ha contratado a 40 empresas para que les etiqueten ejemplos, han desarrollado un modelo de recompensa y han usado aprendizaje con refuerzo, y por eso en el que el objetivo era que el modelo respondiera como los humanos queremos, y por eso está tan a nuestro servicio siempre. Sí, justo. Pues muchas gracias, Álvaro. Sorprendente y muy interesante lo que nos has contado. Y pues damos la palabra a Elena. Quizás desde tu formación de lingüista nos puedes aportar algo más sobre cómo funciona GPT y a qué retos nos estamos enfrentando. Me refiero sobre todo por el tema del español, si funciona, no funciona, no sé, un poquito más en detalle. Muchísimas gracias, María Teresa, porque verdaderamente, y quiero agradecer a los organizadores, es un placer estar aquí hoy con todos vosotros.
porque como decía Bernardo, ya estoy de acuerdo. Pero lo bueno de todo esto es que de la última vez que vine ahora han pasado tantas cosas que podemos hablar del mismo tema y contar cosas completamente diferentes. Y en este sentido, una de las cuestiones que tenemos ahora mismo todos aquí es por qué ha explotado esto, por qué está todo el mundo hablando de esto y por qué está todo el mundo tan perdido. Y esta mañana hay gente que sabe lo que hace, hay gente que no sabe lo que hace y hay gente que no sabe lo que pasa. Y estamos en este momento en que hay mucha más gente que no sabe lo que pasa que de los otros dos grupos, ¿no? Y esto verdaderamente pues está generando una inquietud, un miedo terrible, una amenaza y una sensación de ¿y ahora qué hago? O sea, no sé por dónde tirar, sé que esto es importante, no sé cómo moverme. Entonces, bueno, lo primero, vamos, yo llevo muchos años, como digo yo, predicando, porque lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo pues, es ver una realidad que estaba llegando, que iba a llegar, pero que teníamos que estar preparados y esto es como las películas futuristas, ya está aquí. Entonces, hasta aquí, pero está aquí desde la semana pasada, es decir, efectivamente esto que comentabas tú del modelo del año 2020-2021, pues ha ido funcionando, cuando salió esto que sacó Microsoft en un día, pues se volvió racista, tal, o sea, esto ya tenía esto, pero claro, o sea, vieron la potencia que tenía y lo cerraron y dijeron, bueno, vamos a entrar un poquito más, a ver si, porque la gente pues, se va a quitar, tenemos que tener bien controlado pues que no haya cierto tipo de reacciones, que no sea una cosa así. Y ahora pues realmente lo que estamos viendo es parte del mismo dicho, pero mejor entrenado. En este sentido, o sea, yo una de las cosas que pensaba era efectivamente dar esa perspectiva histórica que ya habéis comentado y en la cual no voy a volver a entrar, porque al final lo primero que hay que pensar es, esto no sale de la nada, sale porque lleva investigándose en esto desde los años 50 del siglo pasado. Y verdaderamente lo que estamos viendo es que gracias a toda la potencia computacional que tenemos, gracias a la cantidad de datos, a el hardware y el software, esto es posible. Pero no solamente es que sea posible, sino que está democratizado y que se ha democratizado y se va a democratizar aún más. Porque una de las reflexiones que me hacían estos días es, oye, y esto, los precios van a subir, van a bajar. O sea, esto realmente no solamente es que tenga una potencia tecnológica enorme, sino que encima es barato. Y la evolución que vas a tener es hacia mejor precio y mayor calidad. Con lo cual, esto que vemos aquí, que ha tomado tímidamente la patita, está siendo solamente el principio de todo lo que vamos a ver. Y esto al final, pues la cuestión que hay aquí es, bueno, pues no generemos miedo, sino generemos eficacia, generemos soluciones y que dejemos esa estupefacción para pasar a la acción, ¿no? ¿Cómo lo veo yo como lingüista? Me preguntaba. Bueno, pues como lingüista veo que hay una oportunidad enorme, o sea, y de verdad lo primero que quiero hacer es un llamamiento hacia esa oportunidad, es decir, la inteligencia artificial en español no funciona. Y esto lo llevo diciendo muchos años. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se ha entrenado en inglés. Y cuando empezamos a probar sistemas como los dispositivos que tenemos en casa, como todos los asistentes de voz, chat y todo esto, venimos de un histórico de frustraciones en que nos han contado que todo esto era importante, pero cuando lo hemos probado realmente nunca nos ha dado esa solución o esa alegría de mira que bien por fin ha funcionado. ¿Qué está pasando ahora? Pues hablamos con ChatGPT y estamos encontrando respuestas que efectivamente, por primera vez en mucho tiempo, son lo que nosotros esperamos que sea y además le podemos hablar de manera que no sea un libro, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, desde un punto de vista técnico no tengo nada que añadir porque es absolutamente impecable. Es decir, aquí hemos pasado de un punto de entrenar las cosas a mano y entrenar al ordenador como sujeto, verbo, predicado. Esto es un lexema, esto traducido a lenguaje máquina con sistemas de lematización, estematización, reentrenamiento y te vuelvo a entrenar y pasábamos de unas exactitudes del 70 al 80% y ya publicábamos 3 papers porque esto es lo que hemos ido haciendo en el mundo académico cada vez que mejorábamos un poquito ese sistema de interacción. A día de hoy, nosotros en el nuevo proyecto que estoy desarrollando, ayer trabajábamos con un sistema que transcribía conversaciones y es capaz de transcribirlas en un solo error. Esto, como digo, hasta hace unos meses es que no era posible. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues que desde un punto de vista lingüístico tenemos una oportunidad enorme, pero que no está hecho todo ni mucho menos. Es decir, seguimos viendo que todas las soluciones que están saliendo al mercado son tremendamente potentes para el inglés y que el español se queda en un plano en el que el otro día leía el informe que decía que el estonio está ya por delante del español. Entonces, o sea, el primer mensaje es no nos durmamos en los laureles, el reto está en nuestras manos, para empezar. Entonces, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, pues dejemos de hablar de ética, de regulación, de miedo y todas estas cosas, y hablamos de oportunidad enorme que se nos abre en un ámbito que es nuestra lengua, que ahora mismo es posible desde un punto de vista de la generación de inteligencia artificial y lingüística.
Es decir, la inteligencia artificial funcionaba o empezaba a funcionar muy bien en el ámbito de la imagen, lo que esto de imágenes médicas, casos de uso, temas lo que comentabais antes de los motores, que efectivamente empezaron a funcionar bien hace un par de añitos y ahora cada vez funcionan mejor y con el tema de Midjourney y todo lo que está saliendo, pues están haciendo cosas increíbles. Pero en temas de lenguaje, hasta hace apenas, como decía, unas semanas, no hemos visto lo que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos un mercado de 500 millones de habitantes. Tenemos en nuestras manos un arma que son los datos, que no tienen estas empresas que trabajan fuera y vienen a entrenar estos sistemas. Yo tengo un proyecto de investigación de inteligencia artificial aplicado al análisis de las letras de las canciones en español. Bueno, pues aquí no me funciona esta solución. Entonces, bueno, pues quiero decirlo porque, ¿por qué? Pues porque nadie ha entrenado hasta ahora a ChatGPT en poesía en español. Entonces, cuando tú coges un transformer de estos, un embedding, y en lugar de meterle un texto de un currículo, que es lo que hace todo el mundo, le metes una estrofa, pues ahí salen cosas nuevas y distintas. Ahí se le ha ocurrido, pero por favor, ponedle al ChatGPT 3, escríbeme un poema medieval en cuaderno día. Como mucho, te copiará lo que tiene publicado en el manual, pero ni siquiera, no sabe escribir en versos alejandrinos. ¿A que no se os había ocurrido? No, pues, vengo aquí a decir que la inteligencia artificial no funciona tan bien como os creéis. ¿Que vamos a conseguirlo? Seguro. En unos meses lo tendremos, pero para eso tenemos que entrenarla. O sea, siempre vengo con la frase de la inteligencia artificial, los robots no van a heredar la Tierra. Sí, pero nosotros somos sus padres. Es decir, la inteligencia artificial no la pueden entrenar 4 señores por ahí perdidos en la Silicon Valley. O sea, la tenemos que entrenar con datos y esos datos están basados en modelos y esos modelos en casos de uso. Y esos casos de uso en la experiencia humana. Y el lenguaje es algo muy peculiar y muy inherente a la cultura. Y el lenguaje tiene una serie de variedades que llaman diastráticas, diatópicas, diafásicas, unas palabras muy rimbombantes, pero lo que quiere decir es que un señor de Cali no habla como un señor de Canarias, no habla como un señor de Chile. Y estas variantes de español, a día de hoy, en la inteligencia artificial no están registradas. Tenemos un reto enorme para poder entrenar esta inteligencia en un determinado nivel de coloquialismo, en un determinado nivel de clase social, en un determinado nivel de español escrito versus español oral, variantes. Empezar a jugar, torturar a GPT y decirle, escríbeme en español coloquial, escríbeme una copla del carnaval de Cádiz utilizando. No llega. Entonces, bueno, o sea, aquí 2 puntos. Uno, realista. Estamos haciendo cosas increíbles, pero ni todo es magia, ni hemos llegado a todo. Y punto segundo, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad a todos los niveles de llevar esto un paso más allá en un terreno que es nuestro, y es entrenar estas máquinas en la dirección correcta. Pues muchas gracias, muy interesante y nos has dejado ahí un poco una pincelada de la oportunidad que podemos esperar, ¿no? A nivel lingüístico de ChatGPT. Y bueno, Álvaro, te quería preguntar qué podemos esperar a partir de aquí en la evolución de los modelos que nos has estado presentando en la primera fase de la sesión. Sí. A ver, aquí supongo, Elena, que dicho que complementes cualquiera de las cosas que yo digo y diga sí, o como considere que. Lo cierto, María Luisa, es que respecto a la evolución de estos temas, yo lo que diría, ¿no? Lo que he visto, lo que he oído y leído a investigadores de comprensión del lenguaje natural, de Stanford, de por ahí, este influyente es que no tienen ni idea de cómo es. De la concreción, desde luego, ni idea. Pero las sospechas van porque, imaginemos que siempre anduviéramos con el enfoque de como GPT tiene dentro, GPT tiene 175.000 millones de parámetros. O sea, tiene una enciclopedia brutal dentro y toda la inferencia que hace la hace un poco navegando implícitamente por esa enciclopedia de lenguaje que ha aprendido. Pero esto es muy pesado en términos computacionales y desde luego si queremos meter la experiencia de 2021, que terminó de entrenarse a 2023, que estamos ahora, pues tenemos que entender más. Eso es, de nuevo, intensivo en computación y puedes además perder rendimiento puntualmente. Entonces, hay una línea de pensamiento que dice que los modelos van a ser mucho más pequeños, o sea, estos modelos ya no solo saben manejar reglas de lenguaje en inglés, Elena, sino que
sino que acaban teniendo tanto lenguaje dentro que son inteligentes, acaban así proponiéndote planes, haciendo cosas, algo así como una propiedad emergente de la complejidad del modelo. Entonces, la idea es que el modelo pasará a ser más pequeño y solo será capaz de manejar el lenguaje, y luego se aumentará con métodos accediendo a motores de búsqueda. Y tú piensas en un motor de búsqueda y un modelo de lenguaje más pequeño, hablando el lenguaje, interactuando el lenguaje natural o en otros lenguajes de tipo código entre ellos, ahí hay potencial para que estos sistemas tengan una cara radicalmente distinta, y como estas tecnologías son tan particulares, en poco tiempo. Entonces, por ahí parece que pueden ir los tiros, y como os digo, cualquier predicción está abonada al fracaso en este campo, no ya que la haga yo, sino que los expertos en el campo hicieron predicciones el año pasado y ya se han dado la leche, pero bueno, por ahí pueden ir un poco los tiros, y lo bueno, de hecho, es que lo vamos a ver todo, para algunas cosas a 20 años. Sí, nada, y por completar un poco lo que comentabas, desde un punto de vista tecnológico, o sea, la predicción es muchísima mejora, eso, la dirección, o sea, pero está claro que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Yo soy muy optimista en este sentido. Lo que no me crea tanto optimismo es decir, ahora mismo tenemos una tecnología que es muy potente, pero el nivel de adopción es lo más difícil. O sea, no es tanto que el GPT evolucione más o menos, sino que verdaderamente nuestras empresas se transformen a la velocidad adecuada, en la línea adecuada y en la dirección adecuada. Porque implementar un sistema de inteligencia artificial no es complejo en sí, es decir, cada vez es más fácil. Y parece una perogrullada lo estoy diciendo, pero meter, cuando ya tienes los datos organizados, estructurados, bueno, no estructurados, pero disponibles en una empresa, es relativamente sencillo, y además es cada vez más sencillo porque, como decía mi compañero, la capacidad de computación para reducirse, los modelos son más simples. Antes se tardaban horas, días incluso en buscar una respuesta, que ahora esta máquina te contesta en segundos, y cada vez las máquinas también son más potentes para poder procesarlas. Ahora se puede utilizar cualquier ordenador. Esto cada vez está más al alcance de todos y no nos damos cuenta. Pero aquí lo más complejo no es eso, sino que realmente para llegar a esa capa de inteligencia artificial hay que preparar muy bien la estructura. Yo siempre digo que esto es como una casa. La inteligencia artificial es como sale por la chimenea o le la pintura de la pared del armario, pero para eso tienes que tener cimientos, tienes que tener casa, tienes que tener puertas y ventanas. Y en la mayoría de las empresas grandes, fundamentalmente, el problema es este. Es decir, si la transformación digital y esa revolución tecnológica ha ido rápido, esto va a por 10. Es decir, estar al día en inteligencia artificial hace unos meses era una cuestión de ir leyendo todas las semanas. Estas 3 últimas semanas, o te estás leyendo 3 papers todos los días, o te estás porque es que cada día sale algo. Esto lo que quiere decir es que si ya hay poca gente que sepa inteligencia artificial, o nos ponemos muchas pilas, o cada vez va a haber menos. Es decir, ese talento, esa capacidad de estar al día y esa capacidad de implementar esto está cada vez más complicada si uno lo quiere hacer bien, deprisa y con las últimas novedades del mercado. Entonces ahora ya no va de hago un proyecto de un año, hago esta transformación. Es que haces un proyecto de un mes y al mes siguiente lo que has hecho ya hay que actualizarlo. Entonces aquí hay un reto de velocidad y un reto de transformación. Para llegar a poder implementar esto, tienes que tener los datos, tienes que poder acceder a ellos, tienes que poder jugar con un montón de factores que a día de hoy todavía no están actualizados en las empresas. Esas capas de proyectos de Big Data, de bases de datos, de acceso, lo digo por experiencia, es decir, simplemente buscar los datos y poder conectarlos dentro de los sistemas es mucho más retador que poner inteligencia artificial encima de ellos. Entonces, aquí lo que hay que plantearse es que verdaderamente esto no es una opción, es una obligación, y que si ya íbamos tarde, ahora vamos todavía más tarde. Entonces, este mensaje de oportunidad que daba antes, también lo complemento por este mensaje de urgencia, porque verdaderamente lo que estamos viendo aquí es que quien no lo haga se va a quedar atrás, pero no es que se vaya a quedar atrás, es que se va a quedar fuera. Y esto de verdad sí que es grave, y es tremendo, pero va a pasar. Y aquí hay empresas que de verdad pueden acabar desapareciendo porque
pues esta tecnología verdaderamente estamos viendo que tiene unas capacidades y un alcance de llegar a sitios donde si no se implementan, pues estamos fuera de mercado. ¿Y crees que se están identificando estos casos de uso en empresas industriales? Creo que no se es consciente desde fuera del ámbito de la velocidad a la que va esto. Es decir, estamos siendo muy alarmistas, hay mucho en el periódico y demás, pero esa necesidad de ¿y en mi pellejo qué? ¿Y cómo me aplico yo esto? O esa visión de urgencia todavía no se está dando. Entonces, bueno, esto casi que tiene como un juguete que está por ahí fuera, que se le habla y tal, pero esta disrupción real que estamos viendo y que vamos a ver, creo que es importantísimo el crear conciencia de ello. Y no desde el punto de vista de miedo, sino de acción y de verdad de oportunidad de incorporación pues, en todas las empresas. Porque a veces se piensa, pues eso, en startups, empresas de tecnología. No, es que aquí los problemas los tienen las grandes empresas industriales, los grandes bancos, las grandes aseguradoras, porque no tienen esa velocidad, no tienen ese talento y no tienen esa capacidad de ir ágilmente con todos estos cambios. Entonces, bueno, creo que de verdad aquí lo que es más importante ahora mismo es que haya muchísima más simbiosis, muchísima más colaboración, porque esto de yo me lo hago en casa es prácticamente imposible. Yo por complementar la visión de Elena, creo que es interesante poner el foco en cuáles son las barreras para que esto no se esté abrazando con el entusiasmo que deberíamos esperar ante algo con el potencial que tiene esto. A ver, precisamente hoy he leído unas notas de Bill Gates que publicó el lunes en el que se titulan la edad de la inteligencia artificial a comenzar. ¿Y cuándo dice que comienza? Cuando para él comienza con GPT 3.5, cuando le enseñaron que era capaz de hacer la inteligencia. Por lo tanto, lo normal es pensar que las empresas van a abrazar esto porque el potencial transformador que tiene es brutal. Bueno, ¿por qué no? Pues en parte porque de alguna manera explotar ahora mismo estos modelos, esta inteligencia, en muchos casos requiere que los datos salgan del perímetro del trabajo. ¿Vale? Entonces, cualquier industrial o cualquier compañía que se entere de que sus empleados están haciendo experimentitos con chat GPT web y están mandando a California algunos textos que podrían tener cualquier tipo de contenido, pues se les van a levantar las orejas. Y a nosotros lo que nos ha llegado es que incluso hay circulares, porque no tienen mejor visión incluso que yo de eso, en las compañías de hoy, que nadie use ChatGPT y desde luego no para temas que tengan absolutamente nada que ver con negocio. No, esa conversación la tuve yo con mis hijos, los deberes, me dijo, ¿qué tan esto no me leales? Me pregunta la ChatGPT. ¿Ah? Copia, digo, no me compras, digo, esto es aprender. Efectivamente. Claro, fuera de bromas, esta conversación también la hemos tenido a nivel esta mañana y precisamente, a ver, aquí hay una cuestión también de cómo está desde el punto de vista ilegal o cómo está desde el punto de vista de uso esto montado. Es decir, evidentemente, si nos dedicamos a tirarle cosas al ChatGPT, ¿por qué creéis que estos sistemas están abiertos? Aquí es idiota. Cuantas más preguntas hacemos, más documentos metemos, más tal, pues el dicho seguro hemos visto. Esto funciona a modo de entrenamiento. Cuanto más hablamos, además hablamos todos, pues más aprenden. Entonces, esto es así, sí. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues lo primero es una instalación de ChatGPT en local, con el código local, cerrado, el circuito de la empresa y con nuestro entorno de documentación conectado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo primero, que el ChatGPT aprende con nuestros propios contenidos. Es decir, pues estamos usando, pues tienes una script de ventas y tal, ChatGPT, dime conforme a script de ventas que he dicho bien, que he dicho mal o me falta. Esto lo estamos consiguiendo unos resultados impresionantes. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si lo sabéis, pero legalmente, cuando tú enchufas este cacharro a nivel interno, no entrenas al mismo California. Entonces, bueno, pues ya tienes un desarrollo a nivel local en que no estás compartiendo tus datos fuera de tu entorno. O sea, que es bastante importante y además está pensado así. Es decir, al final, estos sistemas son capaces de aprender, pero también de aprender en un zoológico, es decir, en un entorno cerrado, donde tú no estás mandando datos fuera. Evidentemente, si no, esto sería ya normal. Efectivamente. Entonces, bueno, pues en esta línea, o sea, este problema que a priori está ahora mismo, evidentemente, esto no puede hacerse y esto está resuelto desde un punto de vista tanto legal, porque lo que no puedes hacer es utilizar esto para mandarlo fuera,
pero sí que está regulado en que esos sistemas, en el momento que tú cierras esto y lo vas a hacer a nivel local, no se está enviando esa información a ninguna parte. El problema es que no te dejan descargarte más potente. Te dejan versiones con menos. Todavía no, pero esto se verá. De todas formas, de ahí ha salido el tema de llama, que al final no deja de ser. O sea, esto también es bastante divertido desde el punto de vista de la competencia de mercado. Es decir, OpenAI saca toda la tecnología de ChatGPT, saca sus APIs, tiene su modelo, pero Facebook ha liberado el modelo y además lo liberó pues colgando una página web en un entorno donde estuvo 7 días. Es decir, aquí hay una cuestión de qué casualidad que se les ha escapado el código y se ha liberalizado para que todo el mundo lo use. Una estrategia comercial estupenda para la de sacarlo, liberarlo y que todo el mundo se lo pueda instalar para ir probando. Es decir, al final lo que han puesto es a la competencia a pelear, una en acceso abierto y otra en código en software libre para que precisamente pues, la gente juegue con ella. Tiene una zona de relación, lo hacen para que... Entonces, bueno, en este sentido, o sea, estos modelos ahora mismo lo que están haciendo es todas las empresas grandes están sacando sus juguetes y lo que vamos a tener es una fiesta estupenda en que cada día vamos a seguir viendo cosas nuevas, cosas que funcionen mejor y cosas que vamos a poder usar. Pero como os decía, estos temas más legales, más desde el punto de vista de compliance, están pensados, están resueltos. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es que hay que educar a la gente. O sea, tú tienes que saber, como empleado de cualquier empresa, no puedes coger un dato de la empresa y mandarlo por correo electrónico a vete a saber dónde, ponerlo en una página web, etcétera. Porque entonces lo vas a tener un problema de ciberseguridad tremendo. Pero es una cuestión también de que, acompañado a todo esto, lo que es ahora mismo necesario es un tema educacional a todos los niveles de tecnología, pero en todas partes. Entonces, bueno, o sea, creo que ahora más aún, porque claro, la gente se pone a jugar. Pero es que precisamente la tecnología, en ese tipo de casos de uso, fíjate qué potente es la cantidad de conocimiento de las empresas que está perdido en documentos y documentos y documentos por ahí. Y vamos, esto podría hacer muchísimo más eficiente el acceso a todo el know-how de la compañía a un nivel que... Sí, pero ahí el reto, no, decías tú de la compañía, de departamento a departamento. O sea, yo he intentado, y además ya en varios casos, pues trabajar en empresas grandes, en proyectos de inteligencia artificial, analítica de datos, y no llega y voy a hacer uno, dos en la boca. DPO, esta información no sale de aquí, esto está en este servidor, a esto no tienes acceso porque no sé qué. Esto, o sea, no está en el formato que se pueda exportar. Es decir, hay una cantidad de silos de información en que no solamente no se compartan, es que no se sabe muy bien ni quién tiene las llaves. Entonces, el problema de todo esto es que hay que rediseñar esa arquitectura porque con ciertos documentos es que ni siquiera están digitalizados de forma correcta. O sea, entonces, bueno, ahí tenemos un tema de legacy digital, de acceso a la información, de cómo descargar todo esto. O sea, imagínate si pudiéramos coger todos los contratos de un gran banco y meterlos en un sistema de esto de entrenarlo. Saldrían contratos solos, pero es que es imposible coger todos esos contratos. Pues bueno, si os parece bien, Álvaro, Elena, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en el público, online, en la sala? Esto es una cosa que han estado usando ya, también es el destino de todas las unidades. Bueno, hola. Lo primero de todo, muchísimas gracias a ustedes por la conversación y todo. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno, tanto para Álvaro como para Elena, pero la primera, como ya conozco a Álvaro, se la voy a decir a Elena. Así que, en concreto, tiene que ver con lo que has dicho de oportunidades. Has mencionado que este modelo se va a democratizar, todo el mundo va a traer al mercado casi la misma tecnología y va a llegar a un punto que todo va a estar súper avanzado. Entonces, me ha venido un refrán a la cabeza en ese momento un poco relacionado, que se dice, cuando llega la fiebre del oro, dedícate a vender palas. Entonces, ¿cuál sería en este caso las palas? Pues estaba pensando, ¿qué clase de herramientas periféricas a estas inteligencias artificiales se pueden usar para un modelo de negocio? Bueno, pues es una pregunta muy buena. A ver, creo que no es tan fácil, o sea, es decir, que se democratice no quiere decir que sea fácil, porque realmente aquí la palanca más difícil es el conocimiento. Y dedicarle solo el conocimiento en una casa como esta
creo que es oportuno, pero de verdad os digo que lo primero que va a pedir la gente es formación. Porque para entender esto hay que saber cómo funciona y dónde tocar. Hay tanta información que saber por dónde empezar es la primera piedra en el camino donde es necesario empezar a entender ese cómo. Entonces, creo que esa es fundamental, incluso como modelo de negocio per se. Es decir, a día de hoy no existe una formación adecuada sobre esto porque esa formación se va construyendo sobre la marcha. Es verdad que hay mucha información, pero también hay que tener pues, un cierto conocimiento y onboarding. Y hay una brecha digital brutal entre la gente que sabe y la que no, que es la mayoría. Eso por un lado. Luego hay otro tema de computación, es decir, verdaderamente estos sistemas cada vez gastan menos, son más eficientes y demás, pero claro, pues, si nos metemos todos a trabajar en inteligencia artificial, todo el tema de capacidad computacional, sistemas de nube, chips, o sea, GPUs para procesar todas estas redes neuronales, etcétera, etcétera. Ahí hay una oportunidad de negocio grande que también se lleva trabajando en paralelo, como Intel, Nvidia, llevan trabajando en toda esta tecnología muchísimo tiempo y es lo que ha hecho posible que a día de hoy esto sea así, pero hay una capacidad de desarrollo enorme y sobre todo pues, en temas como las baterías, los litios, las minas, es decir, desde un punto de vista de industria, también esa parte que es hacer posible todos estos modelos y todo el mundo se puede entrenarlos, multiplica esta capacidad de computación y necesitamos que en esa parte industrial también estos materiales nos den servicio. Porque es que un ordenadorcito de mesa no te aguanta esto, es que lo revientas en el tiempo. Entonces, bueno, creo que ahí hay una oportunidad interesante y luego es todo el bajar esto a casos de uso. Les he mencionado unos cuantos, pero es que en cada industria es coger todo esto y ver cómo aplico esto a mi pellejo. Es que es en la industria que esté, la ventaja es que de lo que hay que saber es de inteligencia artificial y de la industria también. ¿No? Lo que mejor funciona son las soluciones de nicho y de producto, porque la inteligencia artificial a palo se conoce resuelve problemas. Te resuelve problemas cuando está aplicado en tu área, entrenado con tus datos y pensado para resolver este caso de uso. Y eso es normalmente lo más difícil de ver, porque tienes que tener expertos de las dos partes, de la tecnología, de saber lo que es capaz de hacer y de la necesidad del mercado para saber exactamente dónde están los pinpoints. Pues muchísimas gracias a los dos y vamos mal de tiempo, o sea que damos por terminada la mesa de reuniones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, Elena, Álvaro. Lo que nos ha resultado a todos tremendamente interesante la mesa redonda. Hemos tenido tres ponentes de lujo y bueno, el debate que ha surgido de forma natural entre vosotros ha sido muy, muy enriquecedor y no os puedo agradecer más que me hayáis facilitado poner el todo en suerte, que es presentar hoy oficialmente la plataforma abierta de inteligencia artificial como parte integral de la iniciativa de Convenios ICAI para la industria de próxima generación. Habéis mencionado en la mesa redonda, él hablaba de, oye, o estás o te quedas fuera, la velocidad, la aceleración, cuestiones que hoy puede que no estén presentes, pero pasado mañana, en cuestión de horas, van a estar las necesidades de formación, entender cada caso de uso, cada caso de uso de cada uno de nosotros, de nuestras empresas en particular, capacidad de proceso, necesidad de encontrar la confianza en los espacios donde depositar nuestros datos. Como diría el cantante, nos sobran las razones para introducir y poner y contribuir de forma decidida y con determinación a que todo esto sea una realidad a través de las capacidades de conocimiento y de la experiencia acumulada en comillas ICAI desde sus múltiples cátedras y desde el know-how que a través del profesor
profesor José Portela hemos conocido que dispone el Instituto de Investigación Tecnológica. Bien, aquí nos dirigimos con esta plataforma. Pues nos dirigimos concretamente a las empresas industriales de todos los sectores. A esas empresas industriales, especialmente aquellas empresas industriales de tamaño PYME. Hay muchísimas empresas industriales de capital familiar y otras estructuras de pasivo que forman parte del tejido industrial de nuestro país. Y nos dirigimos a las empresas industriales en España, en primer lugar. ¿Y por qué nos dirigimos con una plataforma abierta de inteligencia artificial? Pues nos dirigimos a ellas porque somos conscientes de que estas empresas tienen recursos limitados, internos, recursos propios, tanto profesionales como económicos, limitados, para dedicar tiempo de calidad y energía a todas estas cuestiones, y más a la velocidad del cambio a la que nos estamos empezando a acostumbrar. Por tanto, somos plenamente conscientes de que existe hoy un reto, ese reto del que antes nos hablaba Elena, una parte integral de ese reto es precisamente la capacidad, la disposición de recursos, de conocimiento, incluso dedicación de tiempo de los recursos que tienen las empresas industriales en este ministerio. También se da la circunstancia que forma parte de la respuesta al porqué de que Comillas ICAI dispone ya de una plataforma abierta de inteligencia artificial, que es precisamente la que se emplea en los programas formativos de la universidad alrededor de inteligencia artificial, como es el nuevo grado de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, el programa de Big Data y Analítica Avanzada, el programa de ADE y Analytics, el DBA, el doctorado en Business Administration, las diferentes líneas de investigación dentro del propio IT y otros. Por lo tanto, existiendo una plataforma robusta, conocida y disponible, ¿por qué no la ponemos a disposición de estas empresas industriales para bajar la barrera de entrada que supone no disponer de recursos, no disponer de conocimiento a fecha de hoy y no disponer del tiempo de calidad para poder enfrentarse al reto que supone el identificar, construir, mantener y elaborar una plataforma de estas características? El profesor José Portela hablaba en su intervención de la experiencia acumulada colaboración entre universidad y empresa en esta universidad, y en particular en Comillas ICAI, que ha hecho referencia a dos de las múltiples cátedras que hoy por hoy forman el elenco de cátedras de Comillas ICAI, la más reciente, creada hace escasos meses, focalizada en mantenimiento y utilizando estas técnicas, ¿no? Le agradezco porque veo en la sala a uno de los miembros destacados de esta nueva cátedra y esta nueva iniciativa por parte de defensa. Y en cuarto lugar, y no por ello menos importante, porque disponemos de casos de uso industriales, con data lakes, con datos reales industriales, que obedecen a intereses concretos de empresas que están relacionados con líneas de investigación y también de colaboración entre Comillas ICAI y empresas industriales. Estos repositorios de caso de uso que, insisto, emplean datos reales industriales, son un repositorio que, igual que sucede en las escuelas de negocio, con casos de negocio, en este caso con casos de inteligencia artificial aplicada, permiten pues progresar de una forma ordenada en el entendimiento de cuáles son, en el caso de cada una de las empresas individuales, los casos de uso apropiados, las tecnologías adecuadas y los datos de calidad necesarios para poder identificar los modelos válidos para atender las necesidades, los retos y las oportunidades que tiene por delante. ¿A quién nos dirigimos?
¿Por qué nos dirigimos? ¿Qué ofrecemos? Lo que ofrecemos es el acompañamiento y la identificación correcta de los casos de uso. No todos los modelos valen para cualquier cosa. No todas las herramientas valen para solucionar cualquier problema. Es más, no todos los datos de partida son los necesarios o los válidos para poder entrenar cualquier modelo. Por lo tanto, por muchos datos que la empresa industrial disponga, y hay múltiples ejemplos de empresas con las que hemos venido colaborando, que de entrada a lo largo de los años han ido capturando datos a través de análisis sensórica en diferentes activos de sus procesos industriales, pero que por diferentes razones no saben muy bien qué hacer con ellos. El acompañamiento en esa fase, la exploración de los datos y la identificación en última instancia de cuáles son los modelos adecuados para el business case que se plantea, es absolutamente necesario. Y es algo que nosotros ofrecemos desde la iniciativa a estas empresas industriales a las que nos dirigimos. Por supuesto, ofrecemos recursos plenamente capaces, no solamente formados, sino con experiencia en estas cuestiones, de confianza y sin sesgos de carácter comercial, lícitos, pero sesgos de carácter sectorial, en ausencia de sesgos que permiten y contribuyen a finalmente identificar esos modelos que pueden ser realmente de utilidad para la empresa industrial, empleando y utilizando la misma plataforma de la que hablaba anteriormente, tanto para la elaboración, también para el entrenamiento, para la optimización y en última instancia para la validación del caso de uso, atendiendo la necesidad precisa de cada una de las empresas industriales a las que nos dirigimos. ¿Qué ofrecemos y qué requerimos? Lo que requerimos es la posibilidad de incluir ese caso concreto dentro del repositorio de casos de uso industriales de la iniciativa de comillas ICAI, incluyendo los datos industriales reales. Y esto es una decisión valiente por parte de las empresas. Antes Álvaro nos comentaba que lo que observabas alrededor de ChatGPT y a ver qué pasaba, dónde iba esa información. Nosotros ofrecemos todas estas posibilidades, siendo el trade-off el que la empresa industrial esté de acuerdo, como está siendo así en los casos que ya disponemos, para disponer de esos datos industriales reales que después nos permitan, como veremos posteriormente, encontrar un retorno por parte de la universidad, y explicaré en la siguiente slide cuál será el retorno a la empresa industrial que realmente esté interesada en entrar con nosotros en este momento. Y por supuesto, requerimos la dedicación de recursos no necesariamente técnicos, no estamos pensando en recursos técnicos, estamos pensando en recursos conocedores del negocio, en cuestión de proceso, en cuestión. No hay nadie mejor capacitado para describir y entender el business case de negocio que la propia empresa industrial. Por lo tanto, sí que se exige, sí que se requiere una dedicación de tiempo de calidad por parte de esos perfiles de negocio de la empresa industrial. Y por último, ¿qué retorno obtendremos? Porque consideramos que es un win-win. Para las empresas industriales, encontrar el caso de uso adecuado a sus necesidades reales. Adecuado y a sus necesidades reales. Comprobación además del caso de negocio, optimizando los recursos dedicados a este menester. Para la iniciativa, contribuir en la formación eficaz del talento, tanto de los nuevos egresados a través de los programas formativos de comillas ICAI, como de la actualización de los profesionales en los diferentes programas dirigidos a profesionales de comillas ICAI. Esta es la razón por la que pretendemos seguir haciendo crecer el repositorio de casos de uso. La existencia de un repositorio de casos de uso
inteligencia artificial, aplicación industrial con datos reales, empresas industriales, es algo innovador, es algo que la iniciativa considera que aporta valor, desde luego, a los desempeños que tiene la universidad y que tiene Comillas ICAI, y que en esa experiencia de colaboración y de confianza entre las empresas industriales y la propia universidad, entre el Instituto de Investigación Tecnológica y las empresas, entre las cátedras y las empresas, pues nos lleva a pensar que desde luego puede ser y es una iniciativa que con toda la ilusión y con toda la motivación presentamos hoy. ¿Interesados? Por favor, en contacto directamente conmigo. Ahí tenéis, los que no me conozcáis, mi dirección de correo electrónico. Ahora, después, en la copa de vino que tendremos, estaré a vuestra disposición para atenderos. Por lo tanto, bienvenida a la nueva plataforma abierta de inteligencia artificial, de la iniciativa de Comillas ICAI para la industria de próxima generación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia hoy a la sesión. Muchas gracias, Enrique y Observatorio Industria 4.0, por acompañarnos en un día tan importante. Espero y deseo que os haya resultado de interés todos los temas y muchas gracias por recibir esta propuesta de valor que os lanzamos y que estaremos encantados conjuntamente de progresar en el interés común que nos une, y es que España no se quede fuera de todo esto, en una inteligencia artificial en español y más industrial. Así que muchas gracias a todos y ahora pasamos por la copa de vino. Gracias. La copa de vino es en la cafetería de aquí de ICADE. Los miembros de antiguos alumnos de la casa y alumnos actuales, y por favor hacéis de guía de los que estéis menos familiarizados. Aquí sería el pasillo y a la izquierda el fondo. Hay una o dos. Hemos ido hasta primero.